tal, comunidad? Me llamo Germán y por medio de Glenn les voy a compartir mi historia. Una historia que en verdad me dejó secuelas en mi salud mental. Gracias a eso que sucedió, yo tuve que renunciar, pues no fui capaz de volver a trabajar en el lugar. Es de esas cosas que uno piensa que jamás le van a pasar. Quizá escucharlo de alguien más, pero no de uno mismo. Comienzo contándoles que yo era cajero en un Oxxo que está en mi ciudad. Para los que no son de Latinoamérica, un Oxxo es una tienda de conveniencia muy reconocida. Yo trabajaba en el turno de la noche junto con una compañera. Aún faltaba una hora para cerrar la puerta con llave y atender por la ventana. Así que alcanzaron a entrar algunos clientes más. Y cuando casi se daba la hora para cerrar la puerta, llegó el último cliente que pudo ingresar. Era un señor de aproximadamente 50 años, quien nos dijo buenas noches a mi compañera y a mí con un tono amigable. Yo le respondí el saludo y seguí haciendo cuentas en la calculadora. Pero de pronto mi compañera me comenzó a tocar el brazo, diciéndome en voz baja que volteara a ver al señor. Yo de inmediato volteé, y en cuanto levanté la mirada, vi una sombra muy alta detrás de él. Y no era su sombra. Era más bien como si fuera una persona extremadamente alta, pero en forma de sombra. Esta no dejaba de seguirlo, a donde él se dirigía dentro de la tienda para tomar las cosas que iba a comprar. Mi compañera y yo veíamos aquello moverse en una misma distancia, como si de verdad fuera su sombra. Mi compañera estaba impactada, pero yo más que nada estaba asustado, y no podía dejar de ver aquello tratando de encontrar la explicación, tratando de ver de dónde provenía aquella grande sombra que se movía justo detrás de aquel hombre, quien hacía todo como si nada. Parecía que él mismo no se estuviera dando cuenta de que aquello lo estaba siguiendo. Ella me preguntaba que si debíamos comentarle, pero yo le dije que no era de nuestra incumbencia. Además, me daba miedo que el señor pudiera tener algún pacto con algún ser que lo cuidaba, pues de donde soy hay demasiados brujos. Prácticamente es la ciudad de la brujería, así que yo no quería meterme en problemas. Yo siempre he respetado mucho esos temas y para qué andarle jugando al valiente. Pero en fin, cuando el señor venía hacia la caja para pagar, ya no vimos aquella sombra negra que lo seguía. Mi compañera le cobraba las cosas mientras yo intentaba ver si aquello seguía dentro de la tienda, pero ya no la veía. El señor nos dio las gracias, de nuevo con esa sonrisa amable, y se retiró en su bicicleta, pero no había avanzado ni media cuadra cuando escuchamos a un carro pitando, seguido de un golpe muy fuerte que se escuchó hasta donde nosotros estábamos. Mi compañera lo primero que dijo fue: alguien chocó, y salió corriendo del Oxxo para asomarse. Yo decidí quedarme en la caja. No quería ver, pues soy muy sensible para esas cosas. Pero noté que mi compañera estaba tardando mucho. Solamente veía que varias personas se acercaban hacia aquella dirección a ver lo que estaba pasando. Después vi a una ambulancia llegar junto con una patrulla de tránsito. En ese momento no había clientes, así que decidí asomarme únicamente para ver en dónde estaba mi compañera. Cuando la vi ahí pasmada, parada cerca de donde había ocurrido el accidente. Solo se tapaba la boca sin moverse. Yo no podía ver bien qué era lo que había ocurrido, pues había mucha gente alrededor. Decidí salir rápido solo para traerme a mi compañera, pero cuando llegué hasta ella, vi que estaba llorando e intentaba decirme algo, pero su cara estaba completamente en shock. Cuando por fin pude entenderle lo que decía: el señor de la sombra, me decía trabándose mientras apuntaba hacia el lugar del accidente. Yo decidí acercarme, y hasta la fecha aún no sé por qué lo hice, pues cuando por fin pude meterme entre la gente para ver lo que había ocurrido, vi a aquel señor que les platiqué, el mismo que traía esa sombra siguiéndolo, prensado entre un coche y un poste de luz.
Por supuesto que ya estaba sin vida. La conductora del vehículo estaba completamente ebria, que ni siquiera se había dado de reversa para quitarle el coche de encima al señor. Aunque, aún así, ya no había nada que se pudiera hacer. Yo me fui para atrás. Salí de entre la multitud y me regresé al Oxxo, donde ya estaba mi compañera sentada detrás del mostrador, llorando sin parar, desconsolada. Yo no podía llorar, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, no me salía, pues tal vez aún estaba en trance. Intentaba consolar a mi compañera, pero ella no dejaba de repetir que había sido nuestra culpa, por no haberle dicho de aquella sombra que lo estaba siguiendo. Lo decía una y otra vez, tanto que se quedó muy grabado en mi cabeza, y ni en terapia he podido sacarme esa culpa. Es obvio que no puedo corroborarles que aquella sombra haya tenido algo que ver con lo que le sucedió a ese señor, pues no hay pruebas para eso. Es más el instinto quien nos lo confirma. Y tal vez pudimos haber hecho algo, aunque es algo que nunca sabremos. No sé si mi compañera haya contado esta historia a alguien de su entorno, pero esta es la primera vez que me animo a compartirla públicamente, pues es algo que aún me afecta. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Hoy quiero compartirles cómo fue trabajar en un Oxxo donde ocurrían cosas paranormales por las noches, pues lo habían hecho en una construcción muy antigua en el centro histórico de mi ciudad. Me llamo Emilio, y como ya dije, fui cajero de un Oxxo cuando era más joven. Trabajaba por las noches. Como a esas horas casi no había gente, yo no tenía alguien que me ayudara. Es decir, estaba yo solo todo el turno. Además, no era algo complicado ni peligroso a mi parecer, pues a esas horas la puerta ya se encontraba cerrada con llave. Ya nadie puede ingresar, únicamente se les atendía por la ventanilla. Yo comencé trabajando en ese mismo Oxxo, pero de día. Y ahí fue cuando mis compañeros me platicaban que en ese lugar ocurrían cosas extrañas por las noches, pues a varios de ellos ya les había tocado atender el turno nocturno. Y todos coincidían en que se escuchaban ruidos en la bodega de atrás, e incluso que escuchaban voces cuando no había absolutamente nadie. Estos hechos se les atribuía a que el Oxxo estaba dentro de una construcción muy antigua de la ciudad. Ahí ocurrieron varios acontecimientos hace muchos años. Ahí vivieron personas importantes en la historia de nuestro país. De hecho, está prohibido modificar las construcciones. Los locales que están en toda esa zona, al igual que ese Oxxo, se tuvieron que adaptar al diseño antiguo que tienen aquellas construcciones. Pero en fin, yo no les creía del todo, pero tampoco estaba cerrado a que algo así pudiera ocurrir. Pues como ya dije, esos edificios tienen mucha historia, y muchas cosas pasaron allí. Así que no descartaba la idea de que aún quedaban todas esas energías de aquellas personas que llegaron a habitarlos. Un día nuestro gerente nos informó que el chico que estaba cubriendo el turno de la noche había renunciado, y necesitaba a alguien de nosotros que lo supliera mientras conseguía a alguien más para ese puesto. La paga incrementaría, así que yo me ofrecí a cubrirlo. Desde la primera noche que estuve en el lugar, me di cuenta de que el ambiente era completamente diferente al que había de día. Se sentía un ambiente algo tenso, pesado o incómodo. No era para nada como trabajar ahí de día, con el bullicio de la gente entrando y saliendo, con tus compañeros ahí cerca. Era otro ambiente, hasta parecía otro lugar. Las calles se vaciaban, así que no había mucha clientela. El silencio era algo que me incomodaba. Esa noche me puse a trapear el lugar para distraerme. Tenía música en mi teléfono, muy baja para poder escuchar si alguien llegaba a tocar la puerta para pedir algo. De pronto escuché que alguien habló. No entendí qué fue lo que dijo por la música, pero claramente escuché la voz de un hombre. Le puse pausa a la música y le grité: «Ya voy», pues yo me encontraba en la parte de atrás trapeando. Caminé
Caminé rápido hacia la puerta para atender al cliente, pero al llegar me di cuenta de que no había nadie ahí. Me asomé hacia afuera, pero no había ni un alma en la calle. Tenía la certeza de que había sido real, así que pensé que la persona se había ido al no ver a nadie en el mostrador. Yo no me quise sugestionar, pues sería más difícil para mí cumplir con mi trabajo correctamente. Así que seguí trapeando, pero esta vez la parte de enfrente, casi junto a la puerta, cuando de pronto escuché de nuevo que alguien gritó. Pero esta vez, el grito se escuchó en la parte de atrás. Volví a pausar la música. Me acerqué lentamente hasta la parte de atrás, pero lógicamente no había nadie allí. Abrí la puerta de la bodega que está atrás con inventario. Prendí la luz y tampoco había absolutamente nadie. Entonces decidí quedarme en el mostrador y ya no poner música ni ningún tipo de sonido, solo por si volvía a escuchar algo. Pasaron unos minutos cuando escuché ruidos en la bodega, más específicamente como si alguien estuviera tocando la puerta de la misma. Caminé de nuevo hasta allá. Con mucho cuidado la abrí y encendí la luz. Es una bodega muy pequeña, así que no me tomó mucho tiempo en recorrerla para ver si se trataba de alguna rata o algún animal que estuviera ahí provocando esos sonidos. Pero no había nada. El lugar se encontraba bastante limpio y en buenas condiciones. No había lugar de donde pudieran colarse las ratas, así que ya para este punto estaba bastante desconcertado. Salí de la bodega y de pronto escuché que alguien estaba tocando la puerta. Era una clienta que quería ordenar algo desde la ventanilla. Yo corrí hasta enfrente para tomar su pedido y la señora lo primero que me dijo fue: ¿me podrías dejar entrar a prepararme un café? Yo le respondí que no, que teníamos prohibido abrir la puerta a partir de cierta hora, pero que me dijera cómo lo quería y con mucho gusto yo se lo preparaba. Pero ella se me quedó viendo y me respondió: ¿y por qué a la señora sí la dejaste entrar? Yo puse cara de confusión y le pregunté que cuál señora. Cuando llegué y tú estabas atrás, había una señora en medio de los estantes. Solamente se me quedaba viendo sin hacer nada. Pero cuando tú saliste de atrás, ella se fue a otro pasillo y ya no la vi. Me respondió. La señora vio mi cara de terror, mientras me decía: no es cierto, no me digas que vi un fantasma, mientras tapaba su boca con su mano. Recorrí el lugar sin encontrar a ninguna señora. El lugar era pequeño, así que no me tomó ni un minuto hacerlo. Después regresé con la señora de la ventanilla y le pregunté que cómo era esta mujer. Y me dijo que era una anciana de cabello blanco y corto. Traía un vestido largo con encajes color café, muy antiguo. La señora me preguntaba que si estaba bien, que si quería que llamara a alguien. Se veía que estaba nerviosa y no sabía qué decirme. Yo me tranquilicé y le dije que no se preocupara, que estaba bien y que podía ir a hacerle su café sin problemas. Pero la señora ya no quiso. Me dijo que muchas gracias, pero que ya tenía que irse, no sin antes volver a preguntarme que cómo estaba. Y me quedé solo de nuevo. Estaba tras el mostrador completamente paranoico. Cada ruido que se escuchaba me asustaba y solo quería que terminara mi turno. Los ruidos en la bodega siguieron. En uno de esos logré escuchar el grito de una mujer, pero esta vez decidí no asomarme. Ni siquiera me levanté de la silla, solamente puse la música esta vez con más volumen para tratar de no escuchar nada de lo que estuviera pasando dentro de este lugar. Así me la pasé toda la noche, hasta que por fin amaneció. No renuncié ni pedí que me cambiaran de turno. Es más, ni siquiera le comenté nada a mi gerente. Decidí quedarme y aguantar esas cosas paranormales que sucedían en ese lugar por las noches. Me llevaba audífonos para no escuchar. Si había clientes podía verlos desde el mostrador, aunque casi nunca había a esas horas.
En una de esas noches fui al baño. El Oxxo ya se encontraba cerrado con llave. Ya estaba atendiendo únicamente por la ventanilla, así que podía ir al baño sin temor a que alguien se metiera a robar. Entré y no tardé ni 3 minutos, cuando de pronto escuché golpes en el piso, como si algo se hubiera caído de los estantes. Salí casi corriendo, y al asomarme a los estantes vi que se trataba de unas latas que se habían caído al piso, sin explicación alguna. Me puse a recogerlas y mientras lo hacía escuché ruidos en la parte de arriba, lo cual era ya bastante macabro, pues la parte de arriba de las construcciones están completamente abandonadas y se encuentran cerradas con candado para que nadie pueda meterse a dañarlas. Así que no sabía qué diablos escuchaba allá arriba, aunque podía deducirlo. Todo lo que allí ocurría era paranormal. Duré en ese turno poco más de un mes, hasta que por fin encontraron a alguien que tomara ese puesto, aunque debo decir que no duró mucho, pues supongo que no aguantó todo lo que en ese lugar sucedía cuando ya no había gente, ni luz en las calles. Mi gerente me volvió a pedir que lo supliera mientras encontraba a alguien más, pero esta vez ya no acepté. Tendría que haber estado loco para hacerlo. Poco tiempo después me salí de ahí, pues encontré un mejor trabajo y más cerca de mi casa, y la pesadilla había terminado. Pero eso sí, esto es algo que nunca voy a olvidar. En esos lugares con tanta historia suceden cosas, y no solamente ahí, sino en el de cada ciudad, pues aquellas construcciones guardan muchas energías, y tal vez almas en pena que allí quedaron atrapadas. Gracias, Glenn, por compartir mi historia. Espero que les haya provocado el mismo terror que a mí. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, Glenn. Me llamo Norma y quiero compartir mi experiencia en tu canal. Es algo que me ocurrió cuando trabajaba en un Oxxo en México. Ahora ya vivo en Estados Unidos y mi hija me animó para que la compartiera con la comunidad. Es una historia algo corta, pero les aseguro que fue algo muy escalofriante para mí, y hasta la fecha me sigue provocando pesadillas. Yo era cajera en aquel Oxxo. Trabajaba en el turno de la tarde, pero mi jefe me pidió que supliera a un compañero en el turno de la noche por 4 días, pues le había surgido una emergencia familiar y se iba a ausentar por ese periodo de tiempo. Yo acepté, aunque mi pareja no estaba muy de acuerdo, pero le dije que solo serían 4 noches y que además a esas horas el Oxxo cierra sus puertas y atiende únicamente por la ventanilla, así que no habría problema. Para darles algo de contexto, yo tenía muy poco tiempo trabajando allí, más o menos unas 3 semanas, así que no sabía mucho de aquel lugar. Enfrente de este Oxxo había un solar con una barda muy alta que impedía ver qué había del otro lado. Y la verdad yo jamás pregunté a nadie qué era lo que había enfrente, pues no me interesaba. La primera noche que atendí en el turno nocturno, vi a una monja cruzando la calle desde ese lugar. Venía a la ventanilla a comprar un encendedor y era una señora de arriba de 50 años. Ella me decía que venía del convento que estaba enfrente, y yo recuerdo que le comenté que no tenía idea de que ahí fuera un convento, y ella me respondió que sí, que incluso ahí tenían su pequeña iglesia donde se juntaban todos los días a hacer oración. Yo solamente le decía que qué bueno que tuvieran su propia iglesia y que era bueno saber por fin qué era lo que había allí. Ella solo me sonreía, pero en lo que yo iba a buscarle su encendedor ella se estaba yendo, y cuando regresé a ventanilla ya no estaba. Así pasaron las 4 noches. Ella iba a la misma hora a comprar el encendedor, pero cuando me iba a buscarlo y regresaba, ella ya no estaba. Hasta que la última noche le pregunté que por qué se iba antes de darle lo que me pedía. Ella se me quedó viendo, pero esta vez seria. No supo qué contestarme y se retiró hacia aquel lugar.
A mí se me hizo extremadamente extraño, pero no le di más vueltas al asunto. Cabe mencionar que en 2 ocasiones, cuando mi esposo iba a recogerme muy temprano, yo escuchaba que estaban haciendo cantos en ese lugar, como si estuvieran haciendo alabanzas o algo por el estilo, lo cual no me sorprendía, pues era obvio que eran las monjas que vivían allí. Al siguiente día, que por fin me tocaría trabajar por la tarde, cuando llegó mi compañero del turno de la noche, le conté lo que me había ocurrido en esas 4 noches y le pregunté si él también le había tocado atender a aquella monja. Él se me quedó viendo y me dijo: Norma, ese lugar es un solar baldío. Ya no hay nada ahí. No es un convento y mucho menos viven monjas ahí. Le pregunté un poco confundida que si era una broma, pero me dijo muy seguro que lo que decía era en serio. Ahí no había nada. Cuando mi esposo llegó a recogerme, le dije que quería asomarme hacia ese lugar. Quería asegurarme de que en verdad no hubiera nada ahí, pero la barda era demasiado alta. Aunque me subiera al techo de nuestra camioneta, no lograría ver nada. Así que decidí investigar por internet. Y de inmediato me salió la información al poner el convento y la dirección exacta. Sí, fue un convento hace muchos años, pero que en los 90 una monja había incendiado el lugar por supuestos abusos que ahí se vivían. Perdieron la vida varias monjas y un sacerdote. La monja que realizó este acto salió mal herida pero con vida, aunque falleció meses después. Después de aquella tragedia demolieron lo que había quedado de las construcciones y había fotos del antes y el después del lugar. Quedé atónita. Le contaba a mi esposo, esperando que me diera algún motivo o explicación lógica para que aquella mujer se me hubiera manifestado en esas 4 noches, sin saber siquiera si seguía con vida o si era un alma en pena. Yo era la única que la había visto, pues nadie de mis compañeros siquiera sabía la historia de ese lugar, ni mucho menos habían visto a una monja por ahí. Quisiera saber ustedes qué opinan. Lo que quiero saber es si esa monja que iba al Oxxo durante mi turno era simplemente una monja que sabía la historia de ese lugar y por alguna razón iba a esas horas, o si creen que haya sido la misma que en aquel entonces quemó el lugar y perdió la vida meses después. Los leo en los comentarios. Gracias de antemano por su opinión. Continuamos. Buenas noches. Me llamo Jesús Antonio. Soy originario de un pueblo de Nuevo León, donde viví hasta que cumplí los 25 años y me mudé a otro estado. En ese entonces yo tenía 19 años, cuando comencé a trabajar para Oxxo como cajero. Lo hacía por el turno de la noche, ya que en el día estudiaba, y la verdad en aquel pueblo no había mucha clientela por las noches. Estaba bastante tranquilo. Hubo un tiempo en donde yo atendía solo en ese turno, pues mi compañero renunció y aún no encontraban a nadie que lo supliera. Y sí, la verdad sí me daba un poco de miedo. No por nada paranormal, sino más bien por la delincuencia. Pero de igual manera yo estaba seguro dentro del establecimiento, pues a partir de las 11 de la noche tenía que cerrar la puerta con llave y atender únicamente por la ventanilla. Aún así era algo imponente la soledad de la noche, y mi vista desde el mostrador era un solar muy grande de puro monte. No había casas hasta unas cuadras más adelante. Del otro lado solo había una avenida que también se encontraba bastante solitaria a esas horas. Una de esas noches me sucedió algo muy extraño, tétrico o terrorífico. No sé ni cómo describirlo. Me encontraba trabajando tras el mostrador. La puerta ya tenía candado, pues ya pasaban de las 12 de la noche. Y era entre semana, así que había muy poca clientela. Apenas se había atendido a una persona por ventanilla. Nadie llegaba y estaba bastante solitario. De pronto vi a lo lejos que alguien se iba acercando a pie. Se me hizo muy extraño que viniera saliendo de aquel monte. Aún
venía entre la oscuridad, así que no alcanzaba a ver quién era, pero sabía que venía en dirección al establecimiento. Así que me quedé observando hasta que por fin cruzó la calle y pude ver que se trataba de un hombre disfrazado de mimo. Cargaba una mochila en su espalda y venía sonriéndome mientras se acercaba caminando. No les voy a mentir, sí me dio algo de miedo verlo así, salir de la nada y con esa expresión en su rostro, pero pensé que solamente era una persona de las que trabajan en los semáforos, disfrazadas haciendo actos a cambio de dinero. El hombre llegó al Oxxo. Yo salí del mostrador para ir a atenderlo por la ventanilla, pero cuando la abrí para preguntarle que qué iba a querer, el hombre no me respondió. Seguía ahí parado como a medio metro de la ventanilla, justo enfrente, mirándome con unos ojos grandes y expresivos, y sin borrar esa sonrisa incómoda de su rostro. Yo no sabía qué más decirle. La verdad es que me estaba incomodando, así que le volví a preguntar que si iba a querer algo para que se lo trajera, pero el hombre seguía parado, exactamente en la misma posición, con la misma expresión en su rostro. Parecía que estaba haciendo uno de sus actos, pues parecía estatua. No se movía para nada, y lo hacía muy bien. Pero para mí no era nada divertido. Al contrario, por las condiciones en las que me encontraba, completamente solo y a esas horas, me parecía aterrador. Decidí cerrar la ventanilla y regresar al mostrador, ya que aquel hombre no me respondía. Pero mientras caminaba escuché algo que me hizo voltear de golpe, pues escuché el sonido de sus zapatos en el pavimento. Estaba bailando. Después comenzó a hacerme uno de sus actos, tocando puertas imaginarias y lo que los mimos suelen hacer. Yo estaba ahí parado observándolo, bastante confundido por la situación. Solamente le sonreía con mi risa nerviosa. No sabía qué más hacer. Después vi que me estaba haciendo señas de que fuera. Yo le decía que no podía, que estaba trabajando, pero él insistía con sus manos, diciéndome que le abriera la puerta y que saliera. La verdad ya me estaba cansando. No tenía tiempo para eso, pues aún tenía varias tareas por terminar. Así que decidí regresar al mostrador para ver si así se cansaba y se iba. Pero creo que no le gustó para nada. Cuando llegué al mostrador aún podía verlo por el cristal, pues él se movió de una manera que pudiera quedar frente a mí. Seguía con esa sonrisa fingida en su rostro y sin hablar, haciéndome actos e insistiendo que abriera la puerta y que saliera de allí. Pero cuando comencé a ignorarlo, vi de reojo que el tipo dejó de moverse. Únicamente se quedó parado frente a mí y ya no tenía esa expresión sonriente. Su rostro había cambiado por completo. Ahora me veía con una cara muy desagradable y seria, y no me quitaba la vista de encima ni un solo segundo. De verdad que era algo muy perturbador. Yo no sabía qué hacer. La verdad siento que me bloqueé del miedo, así que decidí llamar a emergencias para que enviaran a una patrulla. Pero como suele pasar en donde vivía, no atendían mi llamado. Decían que no había patrullas disponibles. Yo seguía al teléfono, pidiéndole a la operadora que mandara a alguien, pues me sentía en peligro con ese tipo allá afuera. Pero lo único que me decía era que guardara la calma, que estaba seguro dentro del establecimiento y que cuando hubiera una patrulla disponible la enviarían. Así que colgué el teléfono, sin esperanzas de que alguien viniera a ayudarme. En eso vi que un coche se estacionó. Sentí algo de paz y alivio, pues podría pedir ayuda. Pero vi que eran dos jóvenes que se veía que venían de alguna fiesta. Y al ver a aquel sujeto parado allá afuera les dio miedo y decidieron irse sin bajarse siquiera del coche. Pero la verdad, me dio gusto que lo hicieran, pues no sé qué les hubiera hecho aquel sujeto. Cuando los jóvenes se fueron,
El tipo caminó hacia la puerta y comenzó a forcejear tratando de abrirla. Después empezó a golpear los cristales con sus manos, con demasiada fuerza. Yo le gritaba que la policía venía en camino, que era mejor que se fuera antes de que llegaran, pues todo lo que estaba haciendo estaba quedado grabado en las cámaras. Pero el tipo seguía golpeando con demasiada fuerza, tanto que de verdad pensé que lograría romper los cristales. Después de eso se cansó y vi que empezó a sacar cosas de su mochila. Eran herramientas como para arreglar coches, pero estaban manchadas. Tenían manchas rojas y, por supuesto, lo primero que se me ocurrió es que estaban manchadas de sangre. No sé qué quería hacer con ellas. Seguramente su plan era golpear los vidrios hasta romperlos y poder entrar. Y no sé qué me hubiera hecho. Tal vez no estaría aquí en estos momentos compartiendo esta horrible historia. Pero para mi buena suerte, vi a la policía con las sirenas venir desde aquella avenida. En eso el tipo simplemente desapareció. En lo que volteé a ver a la patrulla y volví a voltear a verlo a él. Ya no estaba. Yo les expliqué todo lo que había ocurrido a los dos oficiales que llegaron. Yo no tengo acceso a las grabaciones de las cámaras, pero me dijeron que el gerente podría llevarlas al siguiente día a la fiscalía si es que quería poner una denuncia, pero que no podían hacer nada más. Llamé al gerente de ese Oxxo, quien era un buen tipo, la verdad. Le comenté lo ocurrido y llegó a eso de las 3 de la mañana para ver cómo estaba y cómo habían quedado los cristales también. Yo le dije que ya me quería ir a mi casa, pues estaba bastante asustado y ansioso. No podía seguir trabajando así, y él me dio permiso de retirarme. Llegando a mi casa le comenté a mi madre lo ocurrido, y ella estaba más asustada que yo. Me abrazaba diciéndome que no se imaginaba lo que pudo haber pasado si el tipo hubiera logrado ingresar, al mismo tiempo que me pedía que renunciara y buscara otro trabajo. Yo lo pensé mucho, pero al final decidí que mi madre tenía razón. La verdad es que era mucho peligro lo que corría en ese lugar a esas horas, así que 2 días después presenté mi renuncia. No supe qué pasó después, solamente me enteré de que jamás encontraron al tipo, pues como estaba disfrazado y pintado de mimo era imposible reconocerlo. Pero la historia no acaba aquí. De hecho, esto es lo más perturbador que ocurrió unos meses después. Yo conservaba en WhatsApp al gerente de ese Oxxo, y un día mientras yo estaba en la escuela recibí un mensaje de él. Era un enlace a una nota de una página de noticias local, donde decía que mientras excavaba en un solar baldío, donde se estaba llevando a cabo la construcción de una plaza de locales, habían encontrado el esqueleto de una persona, quien vestía con un traje de mimo. Sí. El solar baldío era el mismo que estaba enfrente a aquel Oxxo en donde yo trabajaba, pero los peritos decían que estos restos llevaban fácilmente 1 año ahí sepultados. Yo me quedé sin palabras. Le pregunté a mi ex jefe que si él creía que era el mismo tipo que fue a intimidarme aquella vez al Oxxo, pero él me respondió que no podía saberlo, pero me dijo que era demasiada coincidencia, aunque él no creía en fantasmas. Nunca supe si se trataba del mismo tipo, que justamente había salido de ese solar aquella noche, o si fue alguien más queriendo asustarme. No sé a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero fue lo más perturbador que me ha tocado vivir hasta ahora. Gracias por escucharme.